Me toca volver a empezar a mí. Así es que retomamos, ¿vale? ¿No se oye? Vale, espera que se acaben de sentar. Bueno, retomamos la segunda parte, en la cual yo ahora voy a retomar el tema de las niñas, ¿no? Desde la perspectiva de género, la invisibilidad. Si el colectivo, como hemos dicho, es un colectivo en el cual hay infradetección, si vamos a las niñas, pues todavía es mucho más evidente, ¿no? El tema del... Ay, perdón. Voy a ponerme las gafas que... Si no, no veo nada. Como estaba diciendo, el tema de la infradetección es a nivel general, como ha dicho antes Mariel. En el caso de las niñas es mucho más evidente. De las cifras que tenemos del Ministerio de Educación, que son las que nosotros disponemos porque son las que son públicas, Salvador dispone de las cifras de la Consellería, desde Ítaca, pero nosotros como familias no tenemos acceso a ese tipo de información. Luego ya él que puntualice las cifras que son las reales, ¿no? Porque en realidad esto no... Si son realmente las que le está diciendo, no son reales, pero son las con las que constan en el Ministerio y aún así son preocupantes, ¿vale? Según el Ministerio de Educación, en el curso 23-24 había 58.540 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por sus altas capacidades. De ellos, solamente 20.000 son niñas, ¿vale? Un poco más de 20.000. Lo que significa que es un 35% de los que se detectan. Normalmente es un tercio de los que se detectan, de los poquitos que hay identificados, son niñas, con lo cual falta mucha identificación y, por tanto, no van a recibir la atención que necesitan, ya sea emocional, social o educativa. En la Comunidad Valenciana, esas cifras se traducen en 3.300 niños identificados. Según Salvador, como os decía, actualmente hay 8.000. Yo las cifras que dispongo son las del Ministerio y estamos viendo que se repite otra vez que el porcentaje de identificación es un 30% de niñas, el resto son niños. En la asociación las cifras son prácticamente las mismas. El porcentaje de niñas viene a ser pues eso, sobre el 30 aproximadamente. A medida que van creciendo, la detección es todavía menor. O sea, hay menos niñas, ¿no? En secundaria el porcentaje todavía cae más. Causas de por qué las niñas se ven menos o se identifican menos. Pues, por un lado, estarían las características de personalidad propias, ¿no? Por su forma de ser, arraigado por todo lo que es la educación que llevamos, no solamente actual, sino que vamos arrastrando de los ancestros, ¿no? Que tienen una personalidad muy concreta. Las niñas suelen estar mucho más sujetas a las reglas sociales, le dan mucha más importancia a las relaciones interpersonales, para ella tiene más importancia el pertenecer al grupo que destacar por su inteligencia, ¿no? A nivel incluso de exámenes, cuando están en el colegio, o destacar por sus aportaciones o lo que sea, suelen ser más calladas, más convergentes. Además, son menos competitivas e individualistas, como los chicos sí que son más, con lo cual se ven más porque suelen también ser más disruptivos. Esa parte de preguntar más en clase o ser más visibles por conductas disruptivas, como estaban diciendo antes, puede ser que parezca sea un déficit de atención, pero hay veces que no lo es, simplemente pues desconectan porque lo que me están contando yo ya me lo sé, entonces pues me pongo a mirar por la ventana o, en el caso de los nenes, como decía, si son más divergentes, se ven mucho más porque se ponen a hablar con el de al lado, molestan. No es que estén hablando o no se estén moviendo porque sean hiperactivos, se están moviendo porque lo que le están contando no les interesa y entonces pues tienen ese tipo de conductas. Además tienen mucho miedo a salirse del grupo, como decía antes, de pertenecer al grupo para ellas es muy importante y esa parte es la que muchas veces se encuentran en la asociación y para eso se camuflan, se enmascaran. A veces que cambiando, en los chicos también ocurre esto, pero en las chicas más. El cambiar el lenguaje, la ropa, los intereses para adaptarse al grupo y pertenecer a ellos, aunque no esté. Esto, aunque no sea en el caso de nenas, de chicos, por ejemplo, me acuerdo mi hijo que el tema del fútbol es... hay temas bastante recurrentes como el de los dinosaurios, el espacio y tal, que sí que suelen repetirse bastante como intereses. El tema del fútbol pues pasa lo mismo, que normalmente no es un tema que les suele interesar, porque el fútbol es un deporte bastante agresivo y además al que le gusta, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay nanos
Yo digo también como que mayor hora hace amigos, cuanto más les guste el fútbol, pues más probabilidades van a tener de encajar en el grupo, porque a nivel social, sobre todo en el patio, es a lo que más importancia se le da. Pero hay veces que, como os decía, de eso de adaptar el lenguaje y adaptar los intereses, pues me acuerdo que se leía el Marca todas las mañanas antes de ir al colegio, porque así tenía tema de conversación con los compañeros, ¿no? O sea, no le interesaba para nada, pero sí que estaba al día, ¿vale? Esto en el caso de las nenas también pasa, o sea, si lo de lo que están hablando a mí no me interesa, pero creo que ese va a ser el tema de que van a estar hablando, pues ellas a lo mejor se informarán y tal para pertenecer, ¿no?, al grupo. Y, sobre todo, a nivel escolar, carecen de referentes en los que identificarse. El tema de, tanto en los libros como en los libros de texto aparecen muy pocos autores que sean, o científicos o lo que sea, que sean mujeres, pero no solamente en la rama de la ciencia, también en las artes, es decir, en la literatura. En las escuelas hoy en día, el tema, cuando se trabaja la semana o el Día de la Mujer, de la Niña y la Ciencia y tal, se tiene más en cuenta ya no solamente la ciencia, sino la STEAM, ¿vale? Es decir, que también la parte de las artes también está. Pero si no, pues, como decía, no carecen de referentes, con lo cual pues no piensan que ellas puedan llegar a, ¿vale? Y si los referentes son Marie Curie, pues, con lo cual la idea es que haya referentes con los que se puedan identificar. Por otro lado están los estereotipos de género, ¿no? Desde muy pequeñitas, en los cuentos ya cada vez pues, van habiendo más variedad o más críticas hacia los cuentos infantiles, donde se ve a las niñas que son débiles y hermosas y los niños son fuertes, que tienen que venir a salvarlas, ¿vale? Entonces esa percepción ellas la van interiorizando, ¿no? Como la belleza y la feminidad está en contra de la inteligencia. Además, se suele asociar más el rendimiento, sobre todo el rendimiento académico, a el trabajo duro. Se suele pensar, se suele decir, incluso por las familias, es que las niñas son trabajadoras, los niños son inteligentes. El fruto de las notas de las niñas es porque ellas son muy trabajadoras, son muy aseadas, son muy constantes, y se asocia más a eso que a que realmente tengan la capacidad que como pueden tener los chicos, sobre todo estoy hablando de familias incluso, ¿no? De que puedas tener hijo o hija y verse más en el hijo que en la hija, no plantearte la posibilidad de que tu hija también tiene alta capacidad. Además suelen ser, a nivel escolar y familiar, suelen ser niñas más convergentes, que se adaptan muy bien, que se portan muy bien, que suelen ser buenas niñas. La que es divergente, si lo es, puede ser incluso peor, ¿no?, que los chicos, pero normalmente suele asociarse que suelen ser niñas muy dóciles, ¿no? Que, de hecho, hay veces que en familias hemos tenido, como decía yo, la primera relación con las asociaciones conmigo, y tener mellizos y decirte, no, el chico sí, la nena no. Y yo decir, háztelo mirar. Y ha salido muchas veces en el resto de compañeros la parte genética que está, no es que se herede, pero hay un componente genético con una carga muy grande, es raro. Y a los meses venirte, o al año siguiente, venirte y decirte, ¿sabes que al final se ha evaluado la nena también? Digo, pues eso, es que tengáis en cuenta que también está. Yo en mi caso, mi hija no se hubiera evaluado nunca. Mi hija era una niña convergente, totalmente, una niña perfecta, modélica, de la que cuando pides voluntarios para todo, ella está con muchas habilidades sociales, con muchas herramientas de cara a si tenía que dirigirse al profesorado, sin ningún tipo de problema, fuera quien fuera. Es decir, lo tenía muy fácil para pasar totalmente desapercibida. Lo que pasa es que teníamos ya el hermano, habíamos pasado, pues, desde que se veía, desde muy pequeño, que además en el colegio también se veía, que había que evaluar en algún momento, hasta cuarto de primaria, que empezó a somatizar dolores de barriga todos los días, el pediatra no veía nada, no hacía nada, hasta que al final ya se evaluó, y lo que no queríamos era pasar lo mismo con la nena, y entonces ella se evaluó porque estaba el hermano. Si no, ya te digo que en perfiles totalmente distintos, dentro de la misma familia, el mismo colegio y todo igual, y no hubiéramos visto nunca, ¿no?, lo que realmente había detrás también. Y luego, a nivel social, pues también se le suelen abocar menos hacia las carreras STEM. El porcentaje de niños que creen, sobre todo incluso por autoexigencia, que tienen que dedicarse a las ciencias, ¿vale?, que tienen que ser científicos, médicos, ¿vale?, es mucho más grande que de las niñas, ¿no?, por exigencia propia. Y a veces piensan que nosotros, sin darnos cuenta, los abocamos hacia ese tipo de carreras. Y tenemos que pensar que tienen que dedicarse a lo que realmente quieran, a lo que les haga felices, sea lo que sea, ¿vale? El otro lado sería el cómo se ven ellas a sí mismas, ¿no?, cómo se perciben.
suelen tener una percepción. Estamos hablando siempre a nivel genérico. No podemos generalizar de que esto es todas así, o igual que cuando he hablado de mitos o características, no se puede generalizar que sea para todos, todos lo vivan de la misma manera. Pero sí que a nivel general se suelen tener una percepción más negativa que los chicos, ¿no? Se valoran menos, sobre todo, por ejemplo, en la asignatura de matemáticas, a partir de los 6 años, ellas se valoran como menos capaces que los chicos, o incluso que por debajo de lo que las valoran los profesores. Y, sin embargo, los chicos muchas veces se valoran por encima de lo que el resto está considerando, ¿vale? Luego, además, reciben mensajes contradictorios, sobre todo a medida que van creciendo y se van haciendo más mayores, que tienen que elegir entre ser guapas y populares a ser inteligentes y que te llamen empollona, que te estén preguntando tú qué nota has sacado, ¿vale? Y eso crea rivalidades y a veces incomodidad dentro del aula, con lo cual pues prefiero pasar desapercibida y a veces incluso no querer que se haga nada, que me dé ningún tipo de adaptación ni que hagan nada, porque lo que quiero es ser normal, ¿vale? Normal somos todos, ni se es mejor ni se es peor por tener alta capacidad, simplemente tienes unas características que tienen unas necesidades concretas que hay que intentar atender. Y luego esto puede dar lugar a 2 tipos de síndromes, ¿no? Bueno, hay más, está el de la amapola y todas estas cosas por ahí, pero bueno, en principio sería por un lado el de la abeja reina, que es que ellas piensan que tienen que ser perfectas en todo, a medida que se van haciendo mayores, pues ya es perfectas en notas, perfectas como madre, perfecta como profesora, o sea, como profesional, el perfeccionismo llevado al extremo, ¿vale? Y por otro lado estaría el síndrome del impostor, que también se puede dar en niños, pero en las niñas es mucho más evidente, que es pensar que los logros, aunque sean evidentes, nunca son fruto de la competencia y de la capacidad, sino que se deben siempre piensan más que se debe a la suerte, más que a por ellas mismas, ¿no? Y todo esto lo mismo, pues es la autoexigencia propia, el perfeccionismo, la comparación con los demás, es que yo no le dedico tanto tiempo o yo no... Siempre es pensar que yo no soy, ¿vale? Además, el porcentaje es muy grande de pensar incluso con familias, madres, y mamá y papá, y decir, no, él viene del padre, yo no, ¿vale? Me identifico, pero no es casualidad, porque sí que en principio les viene del padre. Pero es muy común decir que eso que las madres digan, no, de mí no, ¿vale? Y el miedo al fracaso, ¿no? El pensar si yo estoy y luego no triunfo, o incluso cuando los nenes se han identificado, los hermanos, luego ellas tener una carga muy grande de pensar y si luego sale que no, pues muchas veces incluso eso condiciona el que puedan puntuar correctamente, que las pruebas, como estaban diciendo Gemma, se pueden condicionar a la baja por muchos factores y sobre todo el emocional es muy importante, ¿no? Y todo esto pues, termina con 2 consecuencias, que es que al ser más convergentes se adapten mejor al sistema, como estaba diciendo antes, y no se vean, pasen totalmente desapercibidas, y que si hay una doble excepcionalidad se vea todavía menos. Hay muchas niñas que llegan a secundaria, incluso a la edad adulta, siendo TEA y no se ha identificado, porque son capaces de camuflar. O sea, por un lado, como estaban diciendo, hay características que comparten. Esas características que comparten son las que no hay que buscar en qué se diferencia, ¿vale? La alta capacidad del TEA, el TDAH, el déficit de atención. En las niñas es mucho más difícil porque lo compensan. Y ver una niña o un niño que ha llegado a secundaria y no se ha detectado una dislexia, no sabéis el sufrimiento que ha llevado detrás para poder suplir el rendimiento académico con problemas de autoestima y tal, porque ellos ven que lo entienden, pero luego no sacan el rendimiento que a ellos les gustaría, ¿no? Entonces, como decía, en el caso de las nenas es todavía más importante. Por ello, pues, es muy importante esa parte de entender que necesitan encontrar referentes, encontrar iguales con las que sentirse parte de un grupo y, entre todos, que intentemos ayudarlas a visibilizarse, ¿no? No solamente desde el profesorado, las consultas de pediatría, sino incluso las familias. ¿Y qué necesitan? Pues necesitan una identificación temprana, como estamos diciendo durante toda la jornada, todo el colectivo en general, pero las nenas más, para que no lleguemos a esos niveles de sufrimiento, como también ha comentado Salvador. Yo recuerdo de los primeros años de cuando yo empecé en la asociación a hacer este acompañamiento a las familias, una nena que se detectó en secundaria por un intento de suicidio. Nadie sabía que había alta capacidad detrás ni nada, y al empezar a trabajar con la psicóloga que lo llevó,
pues pensó que esto podía estar detrás, la evaluaron y estaba. Y ponerle nombre, saber qué es lo que te pasa, identificarte y tener explicación para lo que has estado viviendo da mucha tranquilidad, ¿vale? Tengan la edad que tengan, pero que se han llegado a estos extremos y en secundaria, como estaba diciendo, más mayores, pues más todavía. Pero cuando son pequeñitos igual, es importante que sepan por qué son diferentes. Se sienten diferentes, pero es importante que sepan por qué, que le pongan nombre a lo que están viviendo. Y entonces, pues eso, darles herramientas de autoconocimiento y aceptación, es lo que estaba diciendo, trabajar la autoestima, que muchas veces la tienen muy baja y si hay doble excepcionalidad, menos todavía, que tengan referentes de éxito alcanzables, como también había dicho antes, que no sea simplemente una figura que no vaya, que yo no vea que vaya a poder llegar hasta ahí, sino que hay referentes tanto en la universidad como en la vida laboral de mujeres que han tenido éxito. Me ha llamado la atención, yo normalmente cuando voy a los coles hay profesiones, por lo que estaba diciendo, de la rama de las ciencias, las mujeres normalmente se han asociado siempre más a las profesiones que se dedican al cuidado, entre ellas. Es que me ha llamado la atención porque mi público, no sé si me habréis notado más nerviosa o menos, pero mi público no sois vosotros, mi público son familias y son colegios, son profesores, ¿no? Cuando suelo ir a los coles, el porcentaje de mujeres es el 99%. Y aquí me ha llamado la atención que mirando hay 3, 4, 5 hombres, el resto mujeres, lo mismo, ¿no? Por un lado es el tema de cómo llegan, hacia dónde van. Haceroslo mirar también, el tema de la alta capacidad, ¿vale? Porque la parte de la puntuación, las notas que se exigen, la vocación hacia determinadas carreras y tal, está. Lo dejo ahí. Y nada, intentarles ayudarles a situar el locus de control para ese síndrome del impostor que decía antes, de no solamente sus éxitos dependen de los factores externos, sino también de ti, situar el locus de control en uno mismo. Yo tengo éxito porque me esfuerzo, porque trabajo y porque tengo capacidad. No es porque soy, sino porque tengo, ¿no? esa capacidad de aprender o de trabajar. Y darles herramientas, sobre todo para prevenir el perfeccionismo, para tolerar la frustración, porque muchas veces son muy perfeccionistas y a lo mejor estoy haciendo un dibujo y a mí este dibujo me parece... iba a decir, voy a utilizar un lenguaje más correcto. Para ellos no tiene calidad y tú lo estás viendo y estás diciendo, es un dibujo estupendo y en mi cabeza yo me he montado un esqueleto, en este caso le salió muy bien, pero pueden haberse montado un dibujo estupendo y luego la mano, por la disincronía, no hacerle caso y no dibujar lo que ellos están pensando en su cabeza. Y eso les provoca a veces mucha frustración y mucha rabia, ¿no? El no poder expresarse como realmente les gustaría. Y eso, intentar que no sean pasivas, que animarlas a que sí que luchen por su futuro, por tener éxito, por alcanzar, ser lo que quieran ser, independientemente ni del género ni de la capacidad. Y eso, intentar orientarlas en la orientación vocacional lo más tempranamente posible, porque muchas veces no saben lo que quieren ser. Esto también sería genérico, la mayoría de cosas son genéricas para todos, ¿vale? Tanto para chicos como para chicas, pero sí que es verdad que muchas veces las chicas quieren dedicarse a alguna cosa concreta y por miedo a decirlo a la familia, a decirlo en el colegio y tal, pues acaban abocadas a carreras que a lo mejor no les gustan. Entonces hay que intentar enseñarles o darles las opciones para que acaben siendo lo que realmente les haga feliz, porque se van a dedicar muchas horas a lo largo de su vida, ¿no? Y hasta aquí. Muchas gracias.